¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este es un video distinto a los que ves normalmente en este canal. Es un formato diferente porque básicamente voy a estar hablando a cámara. Prendí la cámara y no sé si voy a terminar subiendo el video, pero si lo estás viendo supongo que sí. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. Right in the middle of Gaza. Propaganda video. دخل جوا. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית. Es, me parece a mí, el momento más peligroso del conflicto entre israelíes y palestinos desde 1948. Estoy viendo en redes sociales, en los posteos, en YouTube mismo, que hay una especie de polarización que no permite contemplar los argumentos y los puntos de vista del otro lado en un conflicto que es realmente muy complejo. Y se está intentando desde los dos bandos tratar de reducir esa complejidad, lo cual para mí solamente contribuye a que haya más violencia y más muertes. Decir básicamente que soy judío, que tengo muchos conocidos, amigos en Israel o gente en mismo Argentina, así que es importante decir que estoy hablando desde ahí. También es importante decir que este es un tema que para mí siempre fue importante. Y que yo fui a la Franja de Gaza 2 veces, en 2012 y en 2014 como periodista. Estuve en la Franja de Gaza bajo el bombardeo israelí y fue una experiencia fundamental para mí. Y creo que llegué a entender algo que si no hubiese estado ahí no hubiese entendido. Y hay que decir que en esta escalada del conflicto se están rompiendo todos los récords de muertes. En el ataque de Hamas a Israel se produjo la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. Y ahora estamos viendo un bombardeo a un hospital en Gaza, el Al-Ahli, donde según el Ministerio de Sanidad se asesinaron a 600 palestinos y es la mayor matanza de palestinos en Gaza en las 5 guerras que hubo entre el ejército israelí y las milicias o grupos armados o grupos terroristas dentro de la Franja de Gaza. A esta altura se está discutiendo quién fue el que efectuó ese bombardeo, porque Hamas dice que fue Israel, Israel dice que fue la Yihad Islámica y yo a esta altura no tengo elementos suficientes como para decir con contundencia quién efectuó ese bombardeo. Sí es evidente y hay que decir que Israel mintió sobre cosas así en el pasado y después se demostró que estaba mintiendo. Pero también pasó con Hamas, que hubo operaciones de prensa que después se comprobaron como falsas. Con lo cual me parece que estamos en una campaña de desinformación en donde es muy difícil poder dilucidar quién está mintiendo. Y de esto se trata este video, de ponerle contexto a estas mentiras. Mentira 1. Este es un conflicto entre buenos y malos. No, este es un conflicto muy complejo y cada sector tiene muchas divisiones internas. Cuando fue el atentado terrorista de Hamas contra la población de Israel, la posición de una parte importante de la izquierda internacional fue: Israel es muy poderoso y viene subyugando al pueblo palestino, con lo cual no condeno la muerte de civiles israelíes. Y por el otro lado, una vez que ocurrió el ataque, la postura de una parte de la derecha internacional e incluso dentro de Israel fue casi como que los palestinos no eran humanos. No sé si escuchaste que el ministro de Defensa israelí habló de animales humanos sobre los miembros de Hamas, aunque nunca quedó claro si se refería a todos los palestinos, porque eso lo dijo cuando anunció el bloqueo total de electricidad, de agua y de alimentos a la Franja de Gaza. Y te sumo un tuit de Netanyahu en donde dice: esta es una lucha entre los hijos de la luz, en referencia a Israel, y los hijos de la oscuridad, en referencia, bueno, pareciera ser a todos los palestinos, porque no hace una distinción. Y a mí me llama la atención que no haya habido de parte de la izquierda internacional una condena unánime al tremendo y brutal atentado terrorista que fue un ataque sistemático a la población civil de Israel, o sea, familias que estaban abrazadas, jóvenes que estaban en fiestas, chicos, adultos mayores que fueron secuestrados, y pusieron por delante la cuestión política por sobre la solidaridad por esas víctimas y por el dolor. La verdad es algo deshumanizante que se ve de los dos lados. Pero más allá de eso, quería dar algunos ejemplos para que se entienda la complejidad de todo este tema. En principio, el ataque de Hamas a Israel fue llamado Tormenta Al-Aqsa. Y es importante esto porque Al-Aqsa es
una mezquita que queda en Jerusalén. Y según los líderes de Hamas, el ataque fue hecho por las provocaciones de israelíes en esa mezquita. Es una mezquita que queda en la zona de Jerusalén que antes controlaba Jordania y que Israel ocupó en el 67. Y básicamente en las últimas semanas las fuerzas de seguridad de Israel ingresaron a la mezquita a detener gente, lo que se consideró como una provocación. Además es un lugar a donde van los ultra religiosos israelíes a manifestarse como una provocación a los palestinos en Jerusalén, pero además hace poco se paseó por ahí el referente de la extrema derecha israelí que se llama Itamar Ben-Gvir, que es de un partido que se llama Poder Judío, pero que forma parte del gobierno de Netanyahu. De hecho, es el ministro de Seguridad. Y ese tipo que es abiertamente racista con los palestinos, dice mi familia es mucho más importante que la libertad de circulación de los palestinos. Ahora dijo, a Gaza no hay que mandar comida, ni agua, ni nada, salvo explosivos. Es una persona que tiene una retórica muy violenta con los palestinos. De hecho, hay un video que se ve cómo le pide a un policía que le dispare a un palestino que está tirando piedras. Ese tipo de personaje se paseó por la explanada de la mezquita Al-Aqsa como una provocación. Y de hecho, los líderes de Hamas dicen que atacaron por esas provocaciones. Es que claro, hay un sector ultraderechista de Israel que quisiera desplazar a todos los palestinos, como está Hamas, que quiere desplazar a todos los israelíes. Y acá está la siguiente complejidad del tema, que es que el presidente de la OLP, que es la organización reconocida por la ONU de Palestina, o sea, el dirigente más importante de la ONU, Mahmoud Abbas, salió a decir que los ataques de Hamas no representaban a todo el pueblo palestino, se solidarizó con los civiles de Israel, y esto es porque dentro de los palestinos también hay una interna política fuertísima entre la OLP, que es secular, no religiosa, y trabaja por el diálogo y tratar de recuperar su territorio en base al diálogo en ámbitos internacionales, y Hamas, que es una organización religiosa que llama a una yihad, o sea, a una lucha religiosa para expulsar a los judíos de lo que consideran su tierra ancestral a través de esto, de la lucha armada. Y en su carta orgánica hablan de una lucha contra todos los judíos del mundo. Allahumma alayka biyahud, shull arkanahum, wa dammir kayanahum, Allahumma makkinna min riqab yahud, Allahumma makkinna min riqab yahud. فلقد اقترب يوم ذبحكم وصالكم والقضاء عليكم حتى لا يبقى يهودي ولا صهيوني على وجه هذه الأرض. Después la carta orgánica la modificaron y pusieron contra los sionistas. Después nos vamos a meter con esa particularidad. Pero esto todo lo digo para que se vea lo complejo que es el conflicto. El último dato es que la mayoría de los israelíes que fueron asesinados por Hamas eran israelíes que vivían cerca de la frontera de Gaza en kibbutzim, que trabajaban por la paz. En uno de los kibbutz a donde entraron a disparar a la gente, ese día iban a hacer un festival de cometas para que los palestinos de Gaza vean en una señal de paz, porque en esa zona es donde todavía queda algo de israelíes que quieren llegar a una solución pacífica con el pueblo palestino. Mentira número 2, la mentira de los mapas. Seguramente viste este mapa que habla del avance israelí sobre territorio palestino. Y acá aparece la pregunta, que es, ¿Israel está ocupando todo el territorio en el que se establece? Vamos a la historia. La historia nos dice que nunca hubo un Estado palestino. Esto no significa que estoy atacando al pueblo palestino ni a su derecho a reclamar tierras ancestrales, sino que es lo concreto. Es evidente que el concepto de Estado-Nación es algo bastante moderno, pero estamos hablando de una tierra que es considerada como tierra ancestral por las tres principales religiones monoteístas de la tierra. Para los musulmanes es Palestina, para los judíos es Eretz Israel y para los cristianos es Tierra Santa. Ahora, lo que se menciona como Palestina nunca existió como tal. Este territorio perteneció al Imperio Romano, al Imperio Bizantino, al Imperio Otomano, después fue un protectorado británico, pero nunca se llamó Palestina. Oficialmente según el derecho internacional. Esto no significa que no haya un real reclamo histórico de propiedad de esas tierras, porque de hecho yo estuve charlando muchas veces con palestinos en Cisjordania y Gaza, en donde me mostraban directamente las llaves
de sus familiares de generaciones atrás, en donde ahora hay ciudades israelíes. ¿Y cómo llegamos a eso? Bueno, básicamente al final de la Segunda Guerra Mundial es cierto que había una mayoría musulmana y había solamente un 6% de judíos. Ahora, ¿cómo es que los judíos llegan a establecerse ahí y a armar un Estado? Bueno, básicamente por una idea que se llama sionismo. El sionismo fue una idea creada por una sola persona, Herzl, que escribe en un libro, es un periodista vienés judío, que dice: el antisemitismo se va a terminar cuando los judíos tengan su propio Estado. Al final de la Segunda Guerra, con el horror del Holocausto, un grupo de judíos se escapan de Europa, judíos sionistas, y tratan de establecer su Estado en las tierras de ese protectorado británico. Empiezan a pelear contra los británicos y contra los árabes. Y los árabes empiezan una causa para un Estado-nación propio, empiezan a luchar contra los judíos y contra los británicos. Ahí hay una famosísima resolución de la ONU que parte el territorio en dos: un Estado para los judíos, un Estado para los árabes, Israel y Palestina. Lo que viene después es una guerra. Israel dice: los países árabes nos atacan. Los países árabes dicen: esto es provocado por Israel, pero lo concreto es que hay una guerra, y es cierto que los países árabes no estaban contentos con la presencia de Israel porque eran judíos y porque lo consideraban una cuestión injerencista de Occidente. En esa guerra es cierto que Israel le quita parte de los territorios que la ONU había establecido para los palestinos, pero otra parte más grande se la quitan los países árabes de alrededor. De hecho, Egipto se queda con la Franja de Gaza y Jordania se queda con Cisjordania. Después hay 19 años de control de esos países árabes, de esos territorios, en donde no se establece el Estado palestino cuando dependía de los árabes. Con lo cual, acá echarle toda la culpa a Israel parece un poco exagerado. Y pareciera también que es muy compleja la relación con los países árabes limítrofes. Eso como punto central. Pero después hay una nueva guerra, la guerra de los 6 días en el 67, y me vengo más acá porque es el momento en que se reconfiguran los mapas, en donde Israel ocupa esas dos áreas, Cisjordania y Gaza. Y también Jerusalén Este, que estaba controlado por Jordania. Esto es muy conflictivo, pero vamos a los otros dos territorios. En Cisjordania es la parte del mapa que vemos hoy que a Israel le cuesta mucho explicar, porque si lo ves está toda fragmentada. Y tiene que ver con que Israel está ocupando la parte que corresponde a los palestinos, pero no solo eso, sino que está colonizando. Está avanzando lentamente sobre los territorios palestinos y creando colonias, asentamientos que hoy son muy problemáticos para la paz. Y esa es la parte del mapa que Israel no puede explicar, o por lo menos que no puede explicar frente al derecho internacional. Mentira número 3. Israel hizo todo a su alcance para evitar el crecimiento de Hamás. Esta es una mentira que a mí me resulta muy llamativa, porque hoy lo ves a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, hablando permanentemente en contra de Hamás y de su voluntad de destruir a Hamás. היעד שלנו הוא ניצחון, ניצחון מוחץ על החמאס. מיטוט שלטונו והסרת האיום שלו על מדינת ישראל אחת ולתמיד. Pero lo cierto es que la derecha israelí, el Likud, el partido que viene gobernando Israel con alguna interrupción hace 20 años, hizo todo lo posible por que esta organización crezca desde sus inicios. The Hamas founder Sheikh Ahmed Yassin was a half-blind, disabled Palestinian cleric and member of the Muslim Brotherhood. The Brotherhood had been repressed by the Egyptians in Gaza prior to 1967, but once the Israelis invaded and occupied the Strip, they didn't just turn a blind eye to these Islamists, they encouraged them. Lo que me llamó la atención es que casi inmediatamente después del ataque de Hamás a Israel, en la prensa israelí se empezó a hablar de la responsabilidad que tenía Netanyahu. Y esto no llegó al resto del mundo, no trascendió en la prensa occidental, por lo menos, lo cual me resulta muy llamativo, porque fíjate este tuit de Haaretz, que es el tercer diario más leído de Israel. No es un blog perdido ni un tuitero con pocos seguidores. Sacó este textual de Netanyahu en una reunión de Likud en 2019. Dice: quien quiera limitar el establecimiento de un Estado palestino tiene que apoyar a Hamás y transferir dinero a Hamás.
Esto lo dijo Netanyahu según el tercer diario más leído de Israel. Pero no solamente está esta nota, sino esta otra del Times of Israel que dice: por años Netanyahu empujó el crecimiento de Hamás y ahora nos explotó en la cara. Después una nota de opinión del Haaretz, de un periodista que se llama Dimitri Shumsky, israelí, que dice ¿por qué Netanyahu quiso fortalecer a Hamás? Y la conclusión que sacan en Israel es que la estrategia de Netanyahu y del Likud, su partido de derecha, era dividir a los palestinos, fortalecer a Hamás para dividir la posición palestina entre Hamás, un partido religioso que no quiere negociar y que tira abajo cualquier posible acuerdo de paz, ya vamos a ver cuál tiró en este caso, y Fatah, que es Mahmoud Abbas, quien va a los organismos internacionales y trata de llegar a acuerdos de paz con Israel. De hecho, uno de los principales argumentos de Israel para no llegar a ningún acuerdo con los palestinos es decir: ustedes están divididos, no sé con quién negociar. Negocio con vos, Mahmoud Abbas de Fatah, pero por el otro lado jamás me tira misiles, entonces pónganse de acuerdo. I think President Abbas has a simple choice. He has to decide if he negotiates or keeps his pact with Hamas or makes peace with Israel. Entonces vemos que la estrategia que usa Israel es dividir para después poder usar el argumento de no puedo negociar con nadie porque ustedes están divididos. Pero Israel es quien los divide, o una parte de la política israelí está jugando ese juego. ¿Para qué? Para no tener que llegar a un acuerdo con los palestinos. Divide y reinarás. Mentira número 4. Hamás es una organización que quiere la paz. Esto es algo que estoy viendo en algunos sectores de izquierda que reivindican a Hamás como una organización insurgente cuyo máximo objetivo es la paz y seguridad del pueblo palestino. Esto es mentira. De hecho, analicemos por qué el ataque de Hamás se hace ahora. Bueno, se hace ahora porque hay un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita. ¿Para qué? Para hacer un acuerdo de paz. Israel viene firmando acuerdos de paz con distintos países árabes, históricamente con Egipto, con Jordania, hace poco con Emiratos Árabes Unidos y estaba por firmar un acuerdo con Arabia Saudita. Arabia Saudita es muy importante en el mundo musulmán desde un punto de vista religioso porque tiene las principales mezquitas, porque ahí viven los clérigos más importantes, es decir, tiene mucho peso. Y si Arabia Saudita firma la paz con Israel, esto significa, según Hamás, que no van a poder recuperar nunca todo el territorio, que quieren recuperar todo el territorio de Israel. Y ese acuerdo beneficiaba dentro de la interna palestina a Al-Fatah. Al-Fatah que busca intentar dentro de ámbitos internacionales llegar a presionar a Israel para recuperar parte de su territorio, Cisjordania, Gaza, el este de Jerusalén. Este acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel a partir de los ataques de Hamás se frenó y es muy posible que no pueda hacerse porque Arabia Saudita no puede hoy firmar un acuerdo de paz porque recibiría la condena de una parte importante del pueblo árabe. Es decir, tiraron abajo un acuerdo de paz posible porque claro, Hamás no quiere ir por la vía del diálogo, quiere ir por la vía de la lucha armada. Y esta es una interna dentro del mundo palestino, porque en ese sentido fue un golpe a los palestinos que sí quieren dialogar. Llamativamente, esta intención de Hamás va en línea con la línea más dura de Israel, con el Likud y con la ultraderecha, que dice ser enemigo de Hamás, pero básicamente tampoco cree en una solución de diálogo, porque históricamente no demostraron querer una solución de diálogo. De hecho, todo este año, Benjamín Netanyahu intentó impulsar una reforma judicial que dividió al país y que, de hecho, hoy el público israelí le reclama a los ministros en la calle haber dividido al país y haber expuesto al país a esta situación de vulnerabilidad. Hay un video en un hospital. Pero no, centralmente Hamás no quiere la paz y lo que está intentando es llevar la situación solamente a un escenario de confrontación armada. Mentira número 5. Israel no ejerce ningún tipo de violencia sobre los palestinos. Claro que Israel ejerce una violencia permanente y cotidiana sobre el pueblo palestino. Esto es evidente y es previo
al ataque de Hamas a Israel. De ninguna manera justifica ese ataque terrorista, pero sí le da contexto a lo que pasa y permite entender el conflicto. Es evidente que hay una asimetría entre Israel, que es un país rico y poderoso, y el pueblo palestino, que está en una situación realmente desesperante. Pero es importante entender que está dividido en dos grandes sectores, Cisjordania y Gaza. Vamos a la Franja de Gaza, que es donde estuve. Y te lo cuento de primera mano. Para llegar ahí hay que pasar por un control muy severo, por un muro altísimo de 20 metros. Gaza está encerrado, tiene un bloqueo de tierra, tiene un bloqueo de aire y de mar. O sea, los palestinos que nacen en Gaza no pueden irse de Gaza a menos que tengan un permiso de Israel o de Egipto. Y Egipto en general le consulta a Israel para ver si alguien puede salir de ahí. Entonces, no es que un palestino puede salir en barco ni puede salir en avión, porque no salen aviones desde ahí, y no pueden cruzar a Israel si no tienen algún tipo de permiso. Y es muy difícil que consigan un permiso para viajar, con lo cual lo más posible es que si naces en Gaza, te quedes en Gaza, que salgas a trabajar como máximo a Israel, pero que no puedas nunca salir de Gaza. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Es una cárcel a cielo abierto. Es correcto. Es una denominación correcta. Israel lo hace con motivos de seguridad. Ahora alguien me diría, mirá, tenían razón, pero estamos hablando de un castigo a una población civil amplísima de más de 2 millones de personas que no son Hamas. Y yo estuve ahí, estoy hablando de gente común y corriente que lo único que quiere es llevar a los chicos al colegio y poder ir a trabajar. No es que Gaza está lleno de terroristas. Es una de las zonas más densamente pobladas de la Tierra. Realmente es un lugar donde está todo el mundo viviendo hacinado uno arriba de otro. Por eso cuando hay bombardeos de Israel, es obvio que van a morir civiles por las características mismas de lo que se armó en ese lugar. Y es realmente dramática, o sea, ver las condiciones de vida que tiene ese pueblo, que para darte una idea, es un pueblo pescador que no puede pescar. De hecho, tienen que ir hasta la orillita a conseguir pescados más chiquitos de los que pescaban históricamente, porque no pueden salir hasta determinada línea, como se ve en un capítulo de Anthony Bourdain, el cocinero que estuvo en la Franja de Gaza. Catches are not as big as they used to be, and that's primarily because the fishermen can't go beyond 3 to 6 nautical miles. You could continue fishing, but what happens? They'll shoot at the fishermen, they'll spray cold water at them, they'll destroy their boats, they'll cut their fishing nets, they'll detain them. So it's obviously really risky business. Y por otro lado están los palestinos que viven en Cisjordania, que es un territorio que de alguna manera está mucho más integrado a Israel, pero es un territorio en donde los palestinos son claramente ciudadanos de segunda. Hay organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional que dice que es un apartheid. Yo no estoy seguro si la terminología es correcta. Estamos hablando de apartheid en relación a lo que pasó en Sudáfrica, en donde hay una política de discriminación racial para mantener una población demográficamente de una manera. Lo concreto es que los palestinos en Cisjordania tienen que pedir permiso al Estado israelí para moverse a través de checkpoints, son controlados permanentemente, los dejan pasar o no los dejan pasar de acuerdo a la decisión del Estado israelí, que dicen que toman en base a temas de seguridad, pero es un territorio totalmente ocupado y controlado por el ejército israelí. Incluso las ciudades que están administradas por la OLP, por los propios palestinos, tienen limitaciones en base a lo que les propone Israel. Por ejemplo, no pueden usar las mismas rutas que los israelíes, necesitan permisos para trabajar en Israel y una serie de cuestiones que hacen que su vida sea realmente tremenda y muy compleja, porque es una zona en donde además empezaron a construir asentamientos ilegales israelíes. Los israelíes dicen esto no es ilegal porque lo hacemos por seguridad en territorio militar, pero es una política clara de los religiosos y de la derecha israelí avanzar sobre el territorio palestino, con lo cual no solamente que viven muy mal, sino que están permanentemente perdiendo territorio en manos de Israel. Mi mirada es el proyecto estatal más grande de Israel de los últimos 50 años. Empieza con colonos de todo tipo, nacionalistas, religiosos, y en el último tiempo empieza a crecer mucho en lo que es la parte religiosa. ¿Por qué? Porque Cisjordania es la antigua tierra bíblica de Israel. Tel Aviv no es la tierra bíblica de Israel. Tel Aviv es una ciudad nueva. Entonces hay mucha gente
que le presta más atención o que tiene mucha más valía a la cosa religiosa que a la cosa política. Entonces, volvamos a la tierra de nuestro antepasado. Pero no solamente esto, sino que hay permanente violencia de parte de la fuerza de seguridad y de los colonos israelíes contra los árabes. De hecho, en estos últimos días, los colonos israelíes de estos asentamientos que van a vivir ahí por una cuestión de orgullo patriótico judío, están disparando a la población árabe de Cisjordania, a los palestinos. Y nada justifica un ataque terrorista como el de Hamás, de ninguna manera estoy justificándolo, lo estoy poniendo en contexto. Porque sí, es mentira que Israel no ejerza ninguna violencia sobre los palestinos de Cisjordania o de Gaza. Hay una violencia permanente y cotidiana. Y finalmente, mentira número 6. Criticar a Israel es antisemita. Esto es algo que nos pasa a todos los judíos y es que se nos pide que defendamos sin ningún tipo de matiz todas las políticas del Estado de Israel y si no se nos acusa de ser traidores o antisemitas. La verdad, y esta es una cuestión técnica, Israel no representa a todos los judíos. De hecho, nosotros no votamos en las elecciones ni tenemos ningún tipo de opinión o injerencia en lo que pueda pasar ahí, pero claramente nos afecta. Hay una postura que busca decir yo no tengo nada que ver con lo que pasa ahí. Por ejemplo, la postura de Manu Levin, que expresó de esta manera. Oiga, miren, no. El Estado de Israel no es el pueblo judío. El Estado de Israel es eso, es un Estado. Y la mayoría de los judíos del mundo ni vivimos en Israel, ni somos sionistas, ni el gobierno ultraderechista de Israel habla en nuestro nombre, ni actúa en nuestro nombre, y tenemos el deber de decirlo, ni tampoco somos partidarios ni siquiera de un Estado judío, ni tampoco de un Estado islámico, ni de un Estado católico, ni hinduista, ni ortodoxo, sino de Estados laicos y democráticos. Y por otro lado hay otra postura de los judíos del mundo que se puede resumir en esta de Ben Shapiro. The words of the Nazis are indistinguishable from the words of the Hamas charter. The chain of Jew hatred is unbroken. Israel is indispensable. This weekend proved it is indispensable. Its presence is a miracle, its strength a gift. Thank God for the state of Israel. There are people who say that anti-Zionism is not anti-Semitism. Tell that to the dead women and children in Sderot. Tell that to Hamas, who proclaim in their charter, quote, Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it. Es verdad que hay una diferencia entre sionismo y judaísmo. No todos los judíos creemos que tiene que haber un Estado de Israel para terminar con el antisemitismo. La verdad es algo que yo no tengo claro. Pero lo que sí tengo claro es que nuestro destino está intrínsecamente unido, el de los judíos del mundo, porque quizás en España no pasa, pero en Argentina yo tengo amigos que no quieren llevar a sus hijos al jardín de infantes porque a raíz de lo que pasa en Israel tienen miedo que haya atentados, porque ya nos pasó, porque no es que el mundo diferencia entre israelíes, sionistas y judíos. No todos hacen esa diferencia. Hay muchos que sí. Yo, por ejemplo, estuve en Gaza, estuve hablando con gente de Gaza siendo judío y sabían que era judío y no me pasó nada. Porque podían hacer esa diferencia. Ahora, me parece que esa diferencia es muy compleja y sutil. Por eso, es evidente que cuestionar al Estado de Israel no es antisemita, porque lo hacen los propios israelíes. Hay distintas posturas, como vimos en este video. Ahora, me parece que sí hay un componente antisemita que se vio en no solidarizarse con las personas que estaban sufriendo las muertes en Israel en este tiempo. Hay un componente antisemita cruzando todo y es verdad que más allá de que los conceptos estén separados, hay algo que está claramente mezclado. Y para terminar quisiera hablar de la que es para mí la mentira más importante sobre el conflicto israelí y palestino. La mentira es: no hay solución al conflicto entre israelíes y palestinos. Eso es mentira, sí que hay solución. El error es pensar que este es un conflicto religioso. Desde ese punto de vista no hay solución posible. Pero este es un conflicto centralmente territorial y tiene una solución territorial. Todas las personas que nos acercamos al tema vemos que la solución existe y existió históricamente. De hecho, estuvo cerca de ocurrir. Y estoy hablando de la solución de dos estados. Un estado israelí y un estado palestino, viviendo en paz uno al lado del otro. Esto implica por lo menos que los palestinos controlen todo Cisjordania, que controlen Gaza y que tengan a Jerusalén Este como capital. Pero para esto tiene que haber concesiones y una mesa de diálogo. Y la verdad, lo que estamos viendo ahora, la escalada de violencia que está agitada
por sectores de extrema derecha ultra religiosa de Israel y también de los palestinos hace que esto sea imposible, porque hay sectores que no quieren llegar a ese diálogo y no quieren llegar a una solución pacífica, y los demás, los que sí quieren llegar a esa mesa de diálogo, no pueden hacerlo en estas circunstancias y pareciera ser que la solución se va alejando, pero eso no significa que no exista, y yo sé que parece muy idealista y hasta raro que esté diciendo esto en un canal de YouTube, porque la verdad que no tiene ningún tipo de peso lo que nosotros podamos llegar a decir, pero esa solución está, y en este video lo que quisimos hacer es complejizar la situación, alejarla de esa idea binaria de buenos y malos que solo ayuda a que haya más distancia y más lejanía para con la posible solución pacífica. Porque sí, lo que se tiene que lograr es una mesa de diálogo donde las partes se junten y hagan concesiones. Ese es el único camino para la paz. Eso. Gracias. No sé si vamos a subir este video, pero gracias por escuchar. Espero que haya servido. Seguramente me van a putear mucho en los comentarios, pero está bien porque es un poco la idea. Y sé a lo que me expongo cuando complejizo un tema que para muchos es tan sensible. Eso, gracias. Y hasta el próximo video.